Y así comencemos con el estudio. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, seas tú con nosotros, ministranos, háblanos, Padre, por favor, que todo lo que oigamos lo llevemos por obra. Sea atado, sujetado todo espíritu inmundo, echado fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Bendícenos, Abba, queremos escuchar tu voz. Toda Rabá, bendito Adón Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Muy bien, amados Sahim, vamos para allá. Vamos a Éxodo 21. Vamos a Éxodo 21, ¿sí? En el verso 1. Parashá Mishpatim. Parashá Mishpatim. ¿Qué dice en Éxodo 21, verso 1? Estas son las leyes que les propondrás. Y ahí es de donde viene la palabra Mishpatim. Mishpatim se conoce como, se podría traducir como preceptos, como normas, como leyes, ¿sí? Tiene muchas posibles traducciones. Pero vamos a dejarlo como estatutos. Mishpatim, estatutos. Esta parashá, la parashá Mishpatim, es la número 18 de 54 parashot. La número 18 de 54 parashot. Amén. Y abarca desde Éxodo 21, verso 1, Éxodo 21, verso 1, al capítulo 24, verso 18. Éxodo 21, 1 al capítulo 24, verso 18. Y la conclusión, la Haftará, también primeramente el Eterno, vamos a estudiar el día de hoy, es Jeremías capítulo 34, versos del 8 al 22, y el capítulo 33, versos 25 y 26. ¿Amén? Bueno, en la Parashá Mishpatim encontramos entre otros los siguientes puntos. Las leyes sobre los siervos, ¿sí? Recuerden que no había esclavos en Israel, se vendían como siervos, aunque a veces se ha traducido en las Biblias como esclavos, lo correcto es siervos. Las leyes sobre los actos de violencia entre los animales y entre las personas. Las leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias, las fiestas de Yahweh, etcétera, etcétera. Aleluya. Ustedes recordarán, vamos a hacer un pequeño contexto, que en la parashá anterior, en las parashot anteriores, Yitro, Beshalach, estuvimos hablando acerca de cómo es que el pueblo no quiso escuchar directamente la voz de Elohim, principalmente en la parashá Yitro. El pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Elohim, no sea que muramos. Y entonces desde ese momento hasta el día de hoy, Yahweh solamente ha hablado por medio de sus siervos escogidos. ¿Amén? Entonces aquí, el Eterno, Yahweh, habla a Moisés y le dice, estas son las leyes que les vas a proponer al pueblo. ¿Amén? Éxodo 21, verso 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, ahí está, es un siervo hebreo. 6 años servirá, más al 7º saldrá libre. En tu Biblia puede decir de balde, lo correcto es sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Amén? Y ustedes pueden continuar con la lectura. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un precepto? Precepto en hebreo se dice mishpat. Entonces, mishpat, un precepto. Mishpatim, 2 o más preceptos. ¿Amén? Precepto en hebreo, mishpat. En plural, mishpatim. Y ustedes lo pueden encontrar en la concordancia Strong con el número 4941, 4941. Y esto significa acostumbrar, causa, condenar, costumbre, decisión, decreto, derecho, determinación, equidad, estatuto, forma. Tiene muchas traducciones, pero vamos a quedarnos como estatuto, que es aquí, como lo vimos, en Éxodo 21:1. Estas son las leyes, estos son los estatutos que les propondrás. Y existen diferentes tipos de normas, de mandamientos o estatutos en la Biblia. Ustedes pueden revisar, yo les sugiero que lo hagan, la Haftará Mishpatim que está en este canal. Por cierto, se le acaba de mejorar el audio, así que ahora la van a poder escuchar mucho mejor. Para Haftará y para Shah Mishpatim por nuestro amado Naví, Dr. Javier Palacios Celorio. Búsquenla. Ahí ustedes van a encontrar la explicación de los 3 tipos de órdenes o 3 tipos de mandamientos que hay en la Biblia. Están los Mishpatim,
los mishpatim, que son los juicios orales. Mishpatim, juicios orales. Están los hukim, que son mandamientos que son difíciles de comprender. Y también los edot. Ya hemos hablado también en otros años, gracias al Eterno, acerca de estos preciosos tipos de mandamientos. Mishpatim, hukim y edot. Amén, que son mandamientos sencillos. Finalmente los edot, mandamientos sencillos, y también se les consideran como testimonio. Un ejemplo así muy rápidamente. Un mandamiento que es un edot es el Shabbat. Hoy nosotros estamos en Shabbat y estamos guardando el Shabbat, que a su vez es un testimonio de que Yahweh creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, veamos cómo el guardar el Shabbat nos permite dar testimonio entre nosotros y a las naciones que Yahweh creó los cielos y la tierra y en el séptimo día reposó. Como lo dijimos hace un momento, en cuanto a Éxodo 21, verso 1, Yahweh no quiere que haya esclavos. Él sacó a su pueblo de Israel de Egipto para ser libre. Sin embargo, si alguien pedía, por ejemplo, un préstamo y no lo podía pagar, recuerden que entre nosotros no hay préstamos con interés, se presta nada más, pero si alguien por alguna situación no podía pagar, entonces pasaba a ser siervo del que le prestó, ¿sí? Pero nada más se pagaba lo que le prestaron sin interés. Ahora, como hoy vamos a estudiar la Parashá y la Haftará, vamos a ver las citas clave. Regresemos aquí a Éxodo 21, verso 1, y vamos a leer hasta el 11. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá con él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horedará la oreja, es decir, se la va a perforar, con una lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos. Si no le agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hicieres, ella saldrá de gracia sin dinero, es decir, también sin pagar nada. Amén. Muy bien. Ahora, veamos aquí un punto importante. En esta parte habla acerca de si alguien tomara otra esposa. No es que esté permitido tener 1 o 2 o 3 esposas, no. El Eterno no avala la poligamia. Sin embargo, aquí está escrito porque el Eterno sabía que después lo iban a hacer. Recuerden que cuando iban a la guerra, muchos codiciaban a las mujeres de la tierra y las traían para tomarlas como esposa. Y hay otros mandamientos que veremos después al respecto de eso. Pero eso no es correcto, eso no lo avala el Eterno, porque solamente trae problemas y porque está fuera del plan original de Yahweh. Yahweh creó a Adán y a Eva, no a Adán, a Eva y otras más, no, le puso una ayuda idónea, una sola. ¿Amén? Muy bien, entonces esta es la primera cita clave. Nos está hablando Yahweh a través de Moshe acerca de la libertad y el trato que se le debía dar a los siervos hebreos, es decir, a los ajim, a los hermanos que por alguna razón venían a ser siervos. Y vamos a ver la segunda cita clave, que en este caso ya es en la Haftará. Vamos a Jeremías 34. Vean cuán importante es tratar bien a los hermanos, aunque te sirvan, aunque trabajen para ti, tratarlos con mucho amor y con mucho respeto. Jeremías 34, y vamos a leer del verso 8 al 11. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo, a su sierva hebreo y hebrea, y que ninguno usase a judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo
que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos. Obedecieron y los dejaron. Entonces el rey Sedequías dice, ya hay que dejar libres a los siervos hebreos y hebreas, como está escrito en la Torá. Verso 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y como siervas. Entonces se está refiriendo a lo mismo. En Éxodo 21, versos del 1 al 11, vimos cómo es la ley, cómo estaba descrito, qué se tenía que hacer cuando alguien tenía un siervo hebreo. Y aquí en Jeremías 34, versos del 8 al 11, vemos cómo los israelitas, los judíos, nuestros padres, tenían siervos hebreos, pero no los trataban conforme a la bendita Torá. ¿Amén? Eso es algo muy delicado. Ahora, vamos a retroceder un poquito hacia la parashá y vamos a pensar, vamos a reflexionar un poquito acerca de por qué existen las leyes. Ya vimos aquí que la ley decía que los tenían que dejar en libertad, que si no la tomaba como mujer a su sierva hebrea, la tenía que dejar libre, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿por qué existen las leyes? ¿Por qué existen los mishpatim, los hukim y los sedot? Las leyes existen para limitar, para moderar y para regular el comportamiento de los individuos para vivir en armonía y con un fin común, ¿sí? La ley, las leyes, los mandamientos, vamos a hablar ahorita nada más de los mandamientos y después vamos a hacer varias comparaciones. Los mandamientos te limitan, no practiques adulterio, no codicies la Torá, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies las cosas de tu prójimo, no hables mal de otros, ¿sí? Nos limitan, nos limiten, nos moderan, no comas de más porque es glotonería y es pecado, no hables de más porque en la abundancia de palabras abunda el pecado, eso está en el libro de Proverbios, y nos regulan, vas a trabajar tantos días y en el séptimo día ya no vas a trabajar. ¿Amén? ¿Para qué? Para que todos vivamos en armonía, en este caso en el pueblo. Si alguien que diga que guarda Torah, no guardara Shabbat o no lo hiciera correctamente, no va a causar armonía en el pueblo, va a causar desorden. Ahora, las leyes son puestas para que todos las conozcan. ¿Amén? ¿Sí? Las leyes son establecidas para que todos las conozcan. Entonces es obligación de cada individuo de la comunidad conocer estas leyes, aprenderlas y cumplirlas. Es decir, las autoridades hacen las leyes. Vamos ahora a hablar en términos generales del reglamento de tránsito de tu país. Las autoridades de transportes hacen el reglamento de tránsito y dicen, todos se van a regir por este reglamento de tránsito. No nada más los coches. Un ejemplo, si en tu país los cruces de una calle están en la esquina de la acera, es decir, ahí está señalado el paso peatonal, tu obligación es cruzar por el paso peatonal. No a media calle, no en diagonal, no de otra forma. Esperar el semáforo. Ese es un ejemplo de que la ley de tránsito no nada más es para los coches, es para todos los que transitan por una calle. Bueno, las autoridades establecieron esas leyes y dicen, por ejemplo, aquí están las leyes, estas son las leyes. Es obligación de todos aquellos que van a transitar por las calles, es su obligación conocerlas, aprenderlas y cumplirlas. Lo voy a repetir. Si en tu país está el reglamento de tránsito y también incluye a los peatones, por ejemplo, si tú vas a cruzar una calle, el reglamento dice por dónde debes de cruzar, ¿sí? Y si está el semáforo en verde, cómo lo debes hacer y en qué sentido, etcétera, etcétera, ¿sí? Igual para los coches. Es nuestro deber conocer esas leyes, aprendérnoslas y cumplirlas. Si alguien no las cumple o no se las aprende, 1, no va a estar en armonía con los demás. 2, va a generar problemas. 3, va a sufrir, no lo deseamos para nadie, Yahshua reprenda eso, pero va a sufrir un accidente. Si una persona, no vamos a hablar de peatones,
no se cruza cuando está en verde y lo atropellan, no es responsabilidad del que viene manejando, sino es responsabilidad de él que no cumplió la ley que le correspondía, de esperar a que estuviera el semáforo en rojo. Y lo mismo para los vehículos. Si un vehículo va a exceso de velocidad y pierde el control y se estrella contra algo, es su responsabilidad. Está faltando al compromiso común de conocer las leyes, aprenderlas y cumplirlas. ¿Amén? ¿Por qué comenzamos con esto? Que es importante, es interesante. Porque el pueblo de Israel, siempre ha buscado no escuchar las leyes, lamentablemente. Recordemos en la Parashá Yitro, que les estaba dando Yahweh a través de Moshe. Los mandamientos, la Torá, su bendición, porque el hecho de guardar una ley, por ejemplo, volvemos al caso de la ley de tránsito, si tú como peatón te paras en la acera, en el lugar donde te debes de parar, cruzas en el lugar donde debes cruzar, esperando el semáforo, viendo hacia ambos lados, no vas a tener problemas, no vas a tener accidentes. Pero si alguien no quiere hacer las cosas a su manera, va a tener un accidente por no obedecer la ley. Cumplir con la ley, en este caso, con esa ley de tránsito, nos bendice, nos procura, nos evita problemas. El guardar los mandamientos de la ley de Yahweh, el escuchar la voz de Yahweh, nos trae muchísima bendición. ¿Por qué? Porque no cometemos errores, porque nuestras torpezas o tonterías no nos causan más problemas, sino bueno, cometimos un error, pero no es pecado voluntario, no perdemos la salvación por causa del pecado. ¿Amén? Así como lo leímos, y en la Parashá Yitro, también en esta Parashá, en el capítulo 24, escucharon las leyes y no las quisieron aprender. Vamos a Éxodo 24. Porque esto es importante y tiene que cambiar, amados Sahim. Hay muchas personas que estuvieron años estudiando Biblia. No puedo decir estudiando Torah porque no aprendieron nada. No se aprendieron ni una de estas leyes y por lo tanto no las cumplieron y por lo tanto tuvieron que ser apartados. Si un vehículo va a exceso de velocidad y demás, lo detienen y se lo llevan al corralón, al depósito. Este vehículo y este conductor no pueden estar aquí, son un peligro para los demás. Eso es lo que ha pasado con todas las almas que ya no están, ¿sí? Que no aprenden Torah, no estudian la Torah y entonces no la cumplen y por lo tanto el Eterno los aparta. Dice, no puedes estar aquí. Éxodo 24. Mucha atención, fíjense. Dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú y Aarón. ¿Quién? Nadab y Abiú. ¿Quién pecó después? Nadab y Abiú. Y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Eso fue lo que dijeron. ¿Nosotros hemos dicho lo mismo y lo hemos cumplido o tal vez no? Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de Shalom a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, la Torá, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces volvieron a escuchar la Torá, a través en este caso ya de Moisés, y de todas maneras no la cumplieron. Los hijos de Israel habían escuchado acerca de estos mandamientos sobre los siervos hebreos y decidieron cumplirlos y después se arrepintieron. Esto es grave, amados Sahim. Esto no es de bendición. Tal vez alguien entre la audiencia empezó a guardar bien el Shabbat y lo guardaba con celo, con amor, no trabajaba, no compraba, no vendía, no encendía fuego. Su mente estaba concentrada únicamente para guardar Torah. Pero tal vez con el tiempo se ha arrepentido y hoy entonces entra supuestamente a la transmisión, agarra su celular y empieza a ver otros videos de otras cosas que no son Torah. Ahí de su suscripción, sí, la transmisión, ya empezó a quebrantar el Shabbat, ya su mente empezó a irse por otro lado. No, hay que recordar que tenemos que guardar bien el Shabbat.
Hay que recordar que es un compromiso, que si nosotros guardamos el Shabbat nos guarda, amados Sahim. ¿Por qué el pueblo no cumplió estos mandamientos? ¿Por qué el pueblo no cumplió con lo que allá había escuchado? Porque como la mayoría de las personas no tiene interés en conocer las leyes, muchas veces entre los que se dicen mesiánicos, les piden un requisito. Para asegurar su coche, usted, si va a hacer servicio público, tiene que usar este tipo de seguro. Y si es un servicio privado, tiene que usar este tipo de seguro. Y ellos dicen, no, me quedo con el de servicio privado, pero hago servicio público. Escuchan las leyes, pero no las quieren cumplir. Y eso que son leyes de la tierra, que son para su protección. Bueno, ¿qué sucede? Que como no quieren cumplir con eso, defraudan las leyes terrenales y por lo tanto defraudan, violan, transgreden las leyes celestiales. Porque si no se es justo, ¿cómo se puede pedir justicia? Es importante, amados Sahim, que nosotros conozcamos la Torá para que la cumplamos. Pero eso no es obligación de un Roe, de un Saquén, no es obligación, sino de cada uno de nosotros. Si yo voy a conducir, si yo voy a tener un vehículo, tengo que ir a donde me van a expedir una licencia. Y en esa licencia probablemente me hagan un examen. Oiga, ¿usted conoce el reglamento de tránsito? Sí, sí lo conozco. A ver, ahí está su examen. Y entonces yo hago mi examen y si lo paso, entonces puedo conducir. ¿Por qué? Porque conozco que no debo de dar vuelta aquí, qué señales me impiden estacionarme. Eso es mi obligación. Yo lo tuve que hacer para poder tramitar mi primer licencia de manejo. ¿Sí? Si nosotros no conocemos la Torá, entonces vamos a empezar a cometer errores que son pecados y muchas veces en pecados hasta voluntarios porque la gente se va cegando, porque las personas se van cegando. Si estas personas que se dicen mesiánicos tienen un seguro que no corresponde a la actividad que hacen, entonces están quebrantando una ley voluntariamente. ¿Cuánto más será con un mandamiento si algo tan sencillo como una ley terrenal no lo quieren cumplir? Déjenme leerles mis notas. La mayoría de las personas no tiene intención en conocer las leyes. En pocas palabras, podríamos decir que las leyes son lo que espera el mundo de nosotros. En la bendita Torá, el cumplir los mandamientos es hacer lo que Yahweh espera de nosotros. Si tú cumples los mandamientos y yo cumplo los mandamientos de la bendita Torá, estamos cumpliendo lo que Yahweh espera que nosotros hagamos a diferencia de todo lo que hace la humanidad. Si la humanidad tiene leyes físicas, leyes terrenales, nosotros además de esas tenemos la bendita Torá. Y entonces si cumplimos la ley terrenal, cumplimos la Torá, estamos agradando al Eterno porque hacemos la diferencia. Hacemos lo que Yahweh quiere de nosotros y no nos comportamos como el resto de las personas que no conocen Torá. Vamos a Juan 14, vamos a Yohanan, esa cita muchos ya se la saben. Juan 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a Josué 22. Vamos a Josué en el capítulo 22. Si amamos a Yahweh, tenemos que cumplir su voluntad. Si amamos a Yahweh, tenemos que cumplir con los mandamientos de la tierra y con las leyes terrenales y con los mandamientos. Josué 22 en el verso 5. Solamente que con diligencia te cuides de cumplir el mandamiento y la Torá que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó, y que améis a Yahweh vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y que le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Vamos a dejar un poquito ya de lado las leyes terrenales. Vamos a lo que nos interesa, a las leyes celestiales. Si yo guardo los mandamientos, entonces estoy haciendo lo que Yahweh espera de mí. Nada más y nada menos, algo tan hermoso. ¿Cómo espera Yahweh que un hijo se comporte para que sea agradable delante de él? Guardando los mandamientos. Vamos a regresar a Juan. Vamos para allá. Juan 13. Yohanan, capítulo 13. ¿Ven? Esto es importante, amados Sahim. Si no entendemos por qué tenemos que guardar las leyes, menos nos va a interesar conocer las leyes y muchos no las van a querer cumplir. Hay que conocer los mandamientos y cumplirlos. Yohanan 13, en el verso 34, dice:
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yahweh nos da mandamientos fáciles de cumplir. No, la Torah no es difícil. La Torah no es difícil. Deuteronomio 30, verso 11. Porque esta Torah que yo te doy no está al otro del lado del mar ni en el cielo. ¿Sí? La Torah es fácil de cumplir. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. Cuando las almas nuevas vienen a la Torah, es nuestro deber enseñarles lo básico. Mire, hermano, nueva hermana, usted tiene que guardar Shabbat, tiene que guardarse en santidad. En Shabbat no se compra, no se vende, no se enciende fuego. Tiene usted que vestirse con recato, no puede decir malas palabras. Eso es lo básico. Esos son los primeros pasos. Mire, esta es la Biblia. Aquí en Éxodo 20 están escritos los 10 mandamientos. En Levítico 23 están escritas todas las fiestas. Aquí dice cómo se prepara uno para cada una de ellas. Eso es lo básico. ¿Qué le corresponde ahora a ese nuevo creyente? Empezar a estudiar Torah para poder conocer qué más cosas espera el Eterno de él o de ella. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra obligación conocer la bendita Torá y cumplirla. Si hay mandamientos que no conocemos como tal o que no entendemos, entonces ahí sí podemos acudir a un siervo de Yahweh para que nos enseñe a qué se refiere específicamente. Pero en la Torá hay mandamientos muy sencillos. Miren, vamos a regresar a Éxodo 21, dentro de la parashá. Y muchas veces estos mandamientos tampoco se respetan y son sencillos de entender. Éxodo 21, verso 15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Verso 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Muchas veces hay personas que se dicen creyentes, que dicen que son mesiánicos y dejan que sus hijos les hagan la vida imposible, que los maldigan, inclusive hasta a veces ha habido agresiones físicas. Eso no se puede permitir, eso no se debe permitir. Entonces, peca el hijo por faltarle a su papá, pero también peca el papá por no hacer cumplir este mandamiento. Es tremendo. Ahora vamos a ver otro mandamiento que son fáciles de cumplir, fáciles de entender, pero que a veces no se quieren estudiar. Y eso es lo que hoy vamos a cambiar. ¿Sí? Éxodo 21, 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Hemos hablado en otras parashot acerca de las mascotas. Si tu perro, vamos a hablar de los perros. Si tu perro se pelea con otros perros, ¿para qué lo sacas al parque donde hay otros perros? Busca una hora en particular donde no haya perros que estén dormidos y entonces saca a tu perro. Porque si tu perro muerde a otro perro o muerde a otra persona, no vas a poder decir que no lo sabías. Es tu responsabilidad. Si nosotros no tenemos precaución sobre nuestras cosas, no podemos decir que no lo sabíamos. Es nuestra responsabilidad. Si tu gato es destructor y hace daños en los jardines ajenos, tenlo en tu casa. No se vale o no se puede decir que uno no lo sabía cuando sí sabemos acerca de esto. Como ya hemos estudiado, nuestra responsabilidad con los demás no se limita solo a nuestras acciones, sino a todo lo que nos pertenece. ¿Acaso permitimos que nuestros animales o nuestras casas o nuestros vehículos causen daño a alguien más? Es muy común a veces cuando son estacionamientos así muy chiquitos, muy reducidos, que alguien inconscientemente llegue y se estacione chueco. Y entonces tú quieres entrar y ya no puedes y no cabes y te bajas así todo apretado por alguien que está violando una regla. Aquí estamos hablando del buey acorneador. Si tú ya sabes que tu animalito es malvado, es tremendo, entonces cuídalo. Y si tú sabes que tienes que cumplir una regla, cúmplela. Vuelvo a lo del estacionamiento. Perdón, a veces esto de los coches es muy fácil porque todo el mundo le pasa. Si tú sabes que tienes que estacionarte bien en un lugar entre las dos rayas de manera bien vertical para que todos los demás quepan, cúmplelo. Si no, ¿qué clase de mesiánicos haríamos? ¿Sí? Seamos más prácticos en el cumplimiento de la Torah, amados Ajim. Tenemos que todo canalizarlo a la Torah, todo canalizarlo a la Torah. Ahora, Éxodo 22, verso 6.
Éxodo 22:6. Porque a veces nos hablan, oiga, Ro, es que mi vecino dice que va a llamar a otros vecinos porque no está de acuerdo conmigo y me hace la vida imposible, oren por mí. No, pues si te estacionas en la entrada, pones música a volumen alto desde las 6 de la mañana, no es culpa del vecino, es culpa tuya. Sí, esto nos ha pasado, amados Sahim. Por eso tenemos que ser bien conscientes de todo lo que la Torá nos exige a nosotros para hacer luz para los demás. Éxodo 22:6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió fuego pagará lo quemado. Esto se refiere a lo siguiente. Una persona tiene un campo y dice, bueno, ya hay muchos arbustos, los voy a quemar para poder sembrar, cultivar después mi campo. Pero no tiene precaución y entonces el fuego se extiende a otro campo, es su obligación pagar lo que se quemó. Si tú estás barriendo la puerta de tu casa, ten precaución de la gente que va pasando, no les llenes de tierra. Ten cuidado, amado amada Jod. Si vas no sé, a lavar tu banqueta o tu puerta, que no salpiques las casas de los demás. Veamos cómo la Torá no nada más es cumplir, bueno, yo guardo Shabbat, guardo las fiestas, como kosher, no, y cómo tratas a los demás. ¿Cómo das testimonio de que realmente dices que cumples la Torá? Si tú, por ejemplo, estás, no sé, lavando tu banqueta y de repente salpicaste la pared del otro, ¿la limpias? Porque aquí dice que cuando alguien enciende un campo y se quema otro, tiene que pagar lo que se quemó. Bueno, si tú lamentablemente salpicaste, no te diste cuenta, bueno, límpialo. No le debamos a nadie nada, amado Sahim. Ahora, vamos a ver el verso 7, de aquí de Éxodo 22. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si te dan algo a guardar, antes de aceptarlo, pensemos, ¿lo puedo guardar? Pensemos, porque si aceptamos algo a guardar, es nuestra responsabilidad guardarlo bien. O ese es otro punto que a veces genera problemas. Si te dan a guardar algo, Jajot, ¿me puedes guardar esto? Piensa 10,000 veces, amado amada Jajot, si el espacio que te va a ocupar no lo vas a requerir después, porque también eso genera problemas. Pensemos, veamos que todo lo que hagamos esté sujeto a la Torá. Si no se puede, decir, hermano, no puedo, mi espacio lo ocupo, entonces no puedo, lo siento mucho. No te preocupes, no pasa nada. Para que no creemos problemas, no haya enemistades entre los hermanos. Ahora, permítanme, vamos a leer Éxodo 23, versos del 1 al 3. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Veamos que la Torá tiene muchos mandamientos que son sencillos. Esto no requiere más interpretación, amados Sahim. Esto requiere cumplimiento. ¿Y cuántos problemas no se hubieran evitado en el pueblo si se escuchara, si se comprendiera estos mandamientos y se cumplieran? Es deber de cada creyente conocer esto, no admitir rumores, no concertarse con el impío para ser testigo falso, no seguir a los muchos para hacer el mal. Es nuestro deber, es nuestra obligación conocerlo y cumplirlo. Yo le puse aquí en mis notas, ¿cuántos problemas se hubieran evitado si el pueblo decidiera cumplir con este mandamiento de no escuchar a voces de gente mala? Por ejemplo, se habría evitado la tragedia de los 12 espías, que está en Números 13, del verso 30 en adelante. Cuando los 12 espías fueron, solamente 2 hablaron bien y 10 hablaron mal. Si los 10 que hablaron mal, al ser escuchados por el pueblo hubiera recordado esto, dirá, no, a ver, momento. Y entonces el pueblo hubiera dicho, no, esto no es correcto porque Moisés nos dijo esto. O sea, todo cambia. Si se cumple un mandamiento correctamente, todo cambia para bien. Todo cambia para bien. Ahora vamos a leer otros mandamientos que son sencillos de entender y que tenemos que conocer y que tenemos que cumplir. Éxodo 23, verso 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Una persona te dice, ven, vamos a mi casa, mira, ya puse techo en mi patio. Y llegas y no tiene techo.
¿Qué está diciendo? ¿Te mintió? ¿Para qué queremos estar cerca de alguien que está mintiendo constantemente? Mira, ya hice esto y no he hecho nada. Ya hice aquello y no he hecho nada. Hay que tener cuidado. No seamos partícipes de mentiras. Y si alguien está mintiendo hasta en cosas tan sencillas como que dice que hizo y no lo hizo, eso es pecado. No hay santidad, no hay bendición. Quise poner este ejemplo del techo porque pudiera ser algo que para muchos dijeran, ay, Roe, está usted exagerando, es algo superfluo. No, porque así como mintió en decir que tenía techo y no lo tenía, puede mentir y seguramente está mintiendo en muchas cosas más. Muchas cosas más. El pecado no empieza por un pecado grande, empieza por algo que a la persona le parece tolerable, pero que es pecado y que es muy grave. Alguien no se va a adulterar de la noche a la mañana, no, es porque el pecado empieza a crecer en su vida, a crecer en su vida. Entonces, si alguien empezó ya a decir mentiras hoy, ay, pero fue una mentira chiquita, es mentira, la de mañana será más grande y la de pasado será más grande hasta la perdición de la persona. No es necesario ir a estudiar algo muy profundo, amado Sahim. No, de palabra de mentira te alejarás. Alejarse de los mentirosos. No decir mentiras. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver otro mandamiento que es sencillo de comprender y que tenemos que conocer y que tenemos que cumplir. Éxodo 23:33. En tu tierra no habitarán, se refiere aquí, está hablando de las naciones paganas. Por ejemplo, dice, y fijaré en el verso 31, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y los echarás delante de ti. Ahora sí, el 33, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Este mandamiento era para que los hijos de Israel echaran fuera a las naciones paganas y que no los contaminaran. Si nosotros conocemos esto, pensemos, en mi vida tiene que haber personas de este tipo o no. Dice, en tu tierra no habitarán, en tu tierra. Si mis hijos, etcétera, etcétera, no quieren guardar Torah, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. A veces las personas nos dicen, Ro, es que en mi casa se manifiestan demonios, etcétera, pero es que sus familiares, sus hijos, llegan y ponen rock satánico todo el tiempo, o aunque se pongan en audífonos, pues está invocando a. ¿Sí me doy a entender? Eso es muy importante, amados Sahim. Conocer la Torah y aplicarnos la Torah. De eso es lo que nuestro amado Naví nos ha enseñado durante muchos, muchos años. Por esta razón, de todo lo que hemos hablado acerca de la importancia de las leyes, de conocerlas, de cumplirlas, y de la bendición que trae, y de la gran bendición que trae el cumplir con los mandamientos, esta generación debe conocer y buscar, entender y cumplir los mandamientos. No va a haber otra generación. No pensemos, amados Sahim, que después de esta generación que fue rescatada, porque fuimos rescatados, salvados por la sangre preciosa de nuestro Adón Yahshua Mashiach, limpios de nuestros pecados, ¿sí? Que fuimos restaurados. No pensemos que después de esta generación, después va a venir otra a quien se le va a dar la misma oportunidad. No, ya no. Si una persona, un alma que se dice que conoce Torah, después de conocer la Torah, da un paso hacia atrás, ya no hay nada que hacer y las consecuencias son terribles. Y ahí es donde vamos a entrar a la Haftará. Vamos a Jeremías 34. Ya guardas Torah, amado hermano, amada hermana, qué bueno. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Nos esforzamos en conocer nuevos mandamientos? Pero hay almas que empiezan con comer kosher, guardar Shabbat y las fiestas, y ya piensan que con eso es más que suficiente y siguen siendo tracaleros, haciendo cosas chuecas, defraudando, mintiendo, etcétera, etcétera. ¿En qué lado estamos? Si nosotros estamos guardando bien la santidad, tenemos que conocer todo lo que podamos aprender de la bendita Torah. A algunos se les hace más fácil, a quienes se les hace más difícil, pero todos sabemos ser santos. Todos sabemos ser santos. Y de todos podemos cumplir con estos mandamientos que leímos, que son sencillos. No maldecir a los padres, no hacer cosas chuecas, cuidar lo que uno hace para no
que maltratar el campo de alguien, por ejemplo, con el caso del fuego o en el caso del toro, que nuestras mascotas no se porten mal, etcétera. Es sencillo, amados Sahim, es sencillo. Jeremías 34, verso 8. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Esto es porque había llegado ya el año de Shemitah. Tenían que liberar a los cautivos como estaba escrito y como ya lo leímos. Ya habían trabajado 6 años y en el 7º tenían que ser libres. Ahorita lo vamos a leer. Sin embargo, a pesar de escuchar ese mandamiento, no quisieron cumplirlo. Pensemos, ¿alguno de nosotros ha escuchado un mandamiento y no ha querido cumplirlo? Te han dicho, mira, en las siestas no puedes trabajar en el primer Shabbat ni en el último Shabbat. Pero tú dijiste, no, pero es que es mi trabajo. Es que soy doctor, es que soy enfermera, es que soy esto. Tengo que ir a trabajar. No, doctores y enfermeras hay muchísimos. Pero hijos del Eterno, escogidos de Yahweh, contados, muy contados. Veamos qué pasa cuando alguien da un paso hacia atrás. Entonces el rey Sedequías los llamó, hizo pacto y dice, vamos a jurarles libertad, a promulgarles libertad a nuestros hermanos. Verso 9. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Hasta ahí va todo bien. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así dice Yahweh el Elohim de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. ¿Dónde vimos esto? En Éxodo 21, en el inicio de la parasha. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado, libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os seas siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Yahweh, vosotros no me habéis oído para promulgar a cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad. Mucha atención, dice Yahweh, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si alguien conoce un mandamiento y decide no cumplirlo, o conoce un mandamiento y lo cumple, empieza a guardar Shabbat, pero después ya no, empieza a haber consecuencias graves para la persona. Verso 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por el medio de ellas. ¿Qué pasó aquí? Los hijos de Israel ya habían estado contaminados por haber tenido contacto con naciones paganas. Por eso hicimos énfasis en el verso que leímos sobre que no debía haber, en Éxodo 23, que no debía haber naciones paganas dentro de Israel, que no tenía que haber gente que no guardara Torah. Pero ellos los toleraron, no cumplieron este mandamiento, y esas naciones paganas dividían un becerro, lo partían a la mitad y hacían que toda la gente pasara por en medio para juramentarse. ¿Pero para juramentarse para quién? Para Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, veamos hasta dónde, aquí prácticamente, nuestro amado Naví nos lo enseña en la Haftará, todo el pueblo había pasado por el medio del becerro. Y entonces por eso dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por el medio de ellas. Esto no tiene nada que ver con Génesis 15,
cuando Abraham partió los animales, porque él no pasó por en medio de ellos, el Eterno se lo impidió. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los coanim y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Veamos aquí, casi todo el pueblo se juramentó para el Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las aves y de las bestias de la tierra. Es decir, ni siquiera una sepultura digna iban a tener. Es decir, iban a morir y su cuerpo iba a ser comido y vuelto excremento. Es algo muy fuerte, amados Sahim. El conocer la Torá y echarse para atrás, el conocer los mandamientos y decidirse no escucharlos, no cumplirlos, es algo malo para la vida de las personas. Y no se trata de decir, bueno, entonces mejor no conozco más mandamientos y me quedo como estoy. No, porque es nuestro deber, nuestra obligación, como lo haces en el mundo, que aprendes las leyes terrenales. Si entras a un auditorio, y ya no vamos al cine, iba a decir un cine, pero nosotros no vamos al cine. Pero si entras a un auditorio donde va a haber una plática y no te vas a poner a gritar, eso está prohibido. Si hacemos eso para las leyes de la tierra, ¿por qué no vamos a hacer algo que va para vida eterna? Como guardar bien el Shabbat, como no defraudar al prójimo, como no causarle daño a las personas. Y a Sedequías, verso 21, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Yahweh, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y la reduciré a soledad, las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Es muy tremendo. Ahora, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué Yahweh es tan celoso de que sus hijos vivan en libertad? La libertad es una cualidad fundamental para el desarrollo de una persona. Por eso a ti, amado hermano, a mí, nos hizo libres de Faraón, de los trabajos, etcétera, etcétera. Porque si somos esclavos no nos podemos desarrollar. Un ejemplo, imagínense un siervo, vamos a hablar de siervos, que fuera un músico excelente, que fuera muy habilidoso para tocar un instrumento, otro instrumento, pero fuera siervo. ¿Cuándo podría ejercer ese talento? En las noches, a lo mejor un ratito, pero si a su amo le molesta la música, no lo iba a dejar cumplir ese talento. Entonces ese talento se perdería. Ahora vamos a algo mayor. Si tu alma, que es un alma que creó Yahweh, desde el principio de la creación del mundo, que fuiste escogido para cumplir algo tan sublime como la Torá que bajó del cielo, que contiene la sabiduría misma de Yahweh, y por lo cual tenemos que aprenderla. Si tú fuiste escogido para algo tan hermoso y tan grande como ir y hablarle a las almas, a las naciones, como orar por los enfermos y que el Eterno haga sus milagros, como orar por alguien que tiene una necesidad y ver los milagros de Yahweh en su vida, si tú fuiste escogido para eso, pero fueras esclavo de tu patrón, todo eso se perdería. Por eso es que Yahweh es tan celoso y por eso dice, ningún siervo hebreo puede servir más de 6 años. Al séptimo tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque se tiene que desarrollar. Por eso Yahweh es tan celoso en que sigamos su Torah, porque la única forma, amados hermanos, porque la única forma de poder ser libres es guardando la Torah. Si tú, amado hermano, amada hermana, ya guardas Shabbat, ya guardas las fiestas, qué bueno, pero ¿ya eres libre? ¿Ya eres verdaderamente libre? Ya no dices chisme, ya no robas, ¿eres verdaderamente libre? ¿Te sientes libre? Si ya guardas bien la Torá, sí, eres libre. Y lo debes de saber y lo debes de decir con total convicción. Vamos a Santiago 1, a la carta de Santiago. Recuerden que el nombre correcto es Jacobo. Santiago 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la Torá, este será muy dichoso en lo que hace. Volvamos a lo mismo. No pensemos solo en el dinero, pero todo lo que haces, todo lo que hago, es bendecido por Yahweh. Vamos y hacemos un trabajo, el que quiera. Te mandaron a pintar una pared.
lo hicimos bien, Yahweh bendijo nuestro trabajo y lo que hicimos salió bien y quedó bien hecho para bendición, no sé, de quien vayas a servir. Sí, no nada más se trata, amados Sahim, de decir, tener bendiciones, tener mucho dinero. No, tener bendiciones que lo que hacemos nos sale bien y es para bien y es de bendición y entonces somos libres porque no tenemos miedo, no tenemos rencor, ira, falta de perdón. No hay excepciones, amados Sahim, no hay excepciones para no cumplir la Torah. Vamos a Romanos 13, verso 8. Vamos a Romanos 13, verso 8. Ahí adelantito. Romanos 13, verso 8. Amén. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. Eso es lo que hay que hacer, amados Sahim, cumplir la Torah. Que cada día podamos decir, sí, hoy la cumplí, hoy oré, estudié, le agradé a mi Elohim con mis acciones, lo exalté con Jalel. Que todos los días estemos contentos porque sí cumplimos la Torah. Vamos a Mateo en el capítulo 7, en el verso 12. Mateo 7. Vamos para allá. Mateo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. ¿Ya vieron lo que platicábamos hace un momento? Acerca de que mi vida sea testimonio. Es lo mismo, amados Sahim. No se puede decir que se guarda la Torá y hacer mal a otros. Sabemos que a veces hay enemistad contra nosotros, pero no de parte de nosotros. Amén. Y no por causa de nosotros. Vamos a Deuteronomio 10, verso 12. Ya vamos terminando. Deuteronomio 10, verso 12. Aleluya. Deuteronomio 10, verso 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohim y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad en todo, no nada más en el dinero, en la salud, que los medicamentos que nos tomemos sean efectivos. Eso solamente se puede conseguir por obra de Yahweh. Amén. Ya vimos la consecuencia, pero vamos a repasarla. ¿Cuál es la consecuencia si alguien no quiere guardar la Torá? Vamos a volverlo a leer en Jeremías 34. Si alguien no quiere obedecer los mandamientos del Eterno, entonces el Eterno hace juicio sobre la persona. Si alguien está ahorita todavía guardando Shabbat, pero ya el próximo Shabbat pensaba no guardarlo, piénselo porque dice aquí. Por tanto, Jeremías 34, verso 17. Por tanto, así ha dicho Yahweh, vosotros no me habéis oído para promulgar a cada uno su libertad y a su hermano y a cada uno su compañero. Aquí que yo promulgo libertad, dice Yahweh, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso se refiere nada más a esto. No, revisen Deuteronomio 28 del verso 15 en adelante. Si no se guardan los mandamientos, viene úlcera, peste, pestilencia, crisis. No hay bendición, en pocas palabras, amados hermanos. Es importante, amados Sahim. Ahora, vamos a Gálatas 5:14. Vamos a Gálatas, sí, aleluya. En el capítulo 5, en el verso 14. Permítanme un momento. Si ustedes ya llegaron, enseguida los alcanzo. Gálatas 5, en el verso 14. Dice, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hay que cumplir toda la Torá, hay que amarnos. No se puede conocer a un mesiánico solamente porque usa talit, kipa y tzitzit. Hay mucha gente en el mundo que dice que son mesiánicos y como no cumplen la Torá, pues solamente están disfrazados. ¿Cómo se conoce a un buen mesiánico? Vamos a verlo. Juan, vamos al libro de Juan, Yohanan en hebreo. ¿Cómo se conoce a un buen mesiánico? Hay un tema también que está en el libro de la Keilah y que nuestro amado Nabí y el Eterno y nuestro amado Nabí me permitieron compartirles. ¿Quién es un verdadero mesiánico? Entonces repásenlo. Pero una de las claves fundamentales dicho por nuestro Adón Yahshua es esta. Vamos a Juan, Yohanan capítulo 13. Aleluya.
Juan, Yohanan, capítulo 13, versos 33, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, mucha atención, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que quiere Yahweh, que nos amemos, que nos ayudemos, que nos sirvamos los unos a los otros. El hecho de que hoy el Eterno me permite el privilegio de estar frente a ustedes en su pantalla, entrando a cada una de sus casas, y gran privilegio me conceden también ustedes, es para poder servirles a través de esta administración, de decirles: hermanos, procuremos conocer la Torá, procuremos guardar los mandamientos y aprender nuevos mandamientos para hacer lo que Yahweh espera de nosotros. Eso es la ley, eso es la Torá. La gente puede decir muchas cosas y hoy las leyes en el mundo ya no son como debieran, pero el cumplir la Torá es cumplir lo que los demás esperan que nosotros hagamos, y el cumplir los mandamientos es cumplir con lo que Yahweh espera de nosotros para que seamos agradables. Ahora, ya nada más para finalizar, regresemos a Jeremías 33. Vamos a ver la última parte de la Haftará. Jeremías 33, verso 25 y 26. Así ha dicho Yahweh: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar su descendencia, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos compasión. Aquí como que no está bien traducido. Lo que dice realmente es esto: así ha dicho Yahweh, así como permanece mi pacto con el día y la noche, así como yo he puesto las leyes del cielo y de la tierra, es decir, es una afirmación. Yahweh está diciendo: así como hay día y noche, así como hay leyes en el cielo y la tierra, así también tendré compasión de la descendencia de David, de la descendencia de Jacob, y volveré a sus cautivos porque tendré de ellos compasión. Como que no se entendía en esta traducción, no está del todo más claro. Pero a lo que se refiere es eso, que así como las leyes, los estatutos de Yahweh son perfectos y permanecen para siempre, así también Israel es indestructible. No hay eso de que Israel ya no es, ahora es el Israel espiritual. Eso es mentira. Israel es permanente, es para siempre. ¿Por qué? Porque Yahweh hizo su pacto con Israel. No lo hizo con las naciones del mundo, que en los babilonios, los asirios, los egipcios, los hititas. No, lo hizo con Israel. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros como Israel? Hermanos y hermanas, conocer la Torá, seguirla aprendiendo, guardarla y cumplirla. Eso es todo. Eso es todo. Y vamos a ver esta última cita. Vamos a Mateo en el capítulo 6, en el verso 9. Mateo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, muy kadosh es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué quise terminar con esta cita? Porque Yahweh tiene compasión de nosotros y nos ha dado a través de nuestro don Yahshua Mashiach estas preciosas palabras que ustedes pueden ver el tema del Avinu. El pueblo de Israel, nuestros padres, como lo vimos en la Haftará, no quisieron hacer libres a los demás que les servían. Hoy en las comunidades ya no hay siervos, como en ese momento, de que alguien sea siervo y alguien sea su amo. Pero sí hay muchos sentimientos en los cuales los hermanos se han hecho daño, se faltan, no se piden perdón y que siguen siendo esclavos de ese rencor y de ese problema. Yahweh quiere que nosotros perdonemos a los demás para que nosotros mismos seamos perdonados y entonces seamos libres. Es bien importante. El pueblo de Israel tiene que vivir en completa santidad y en completa shalom. Si alguien no le ha pedido perdón a alguien que le hizo mal, hágalo para que sea verdaderamente libre, porque Yahweh quiere un pueblo libre. Por eso vino juicio. Y si alguien no quiere perdonar a otro, entonces vendrá juicio, vendrá cosas malas sobre su vida,
porque Él no quiere perdonar. Uno de ellos pues, es el rencor. Y el rencor y la amargura destruyen la vida de las personas. No hay que ir más allá. ¿Sí? No les va a caer un rayo, pero sí el rencor, la falta de perdón son como alimento para el cáncer, por ejemplo. Entonces, finalmente, si nosotros nos esforzamos por estudiar la Torá y nos esforzamos en vivir como Yahweh quiere que lo hagamos, y al mismo tiempo, mediante el respeto, demostramos el amor que nos tenemos unos a otros porque no nos faltamos en nada, seguimos el mismo objetivo común, que es Yahshua HaMashiach. Vamos a terminar con esta cita, vamos a Colosenses en el verso 13, Colosenses verso 13. Dice, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la Shalom de Elohim gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Adón salmos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Adón Yahshua, dando gracias a Elohim por medio de él. Eso es todo. Lo que quiere Yahweh es que todo lo que hagamos sea para santificarlo, que en nuestra vida haya shalom, que nos perdonemos, que nos amemos, que vivamos en armonía, que estemos en un vínculo perfecto de amor y que la palabra de Yahshua esté en nosotros enseñándonos y exhortándonos todo el tiempo. Aleluya. Entonces, eso es lo que hay que hacer, amados Ajim. Vamos a esforzarnos todos, vamos a dedicarnos más a conocer, comprender y cumplir más mandamientos y seremos más bendecidos. Aleluya, aleluya. Yo sé que muchos con esta administración se van a sentir animados. Muchos no habíamos pensado en eso, en que nos toca a nosotros conocer la Torá. ¿Cómo lo podemos hacer? Tienen más de 2,000 videos, ya casi 3,000 videos en este canal, ministrados por nuestro amado Naví. Repásenlos, estudienlos, véanlos, conozcan los mandamientos y vivamos como Yahweh quiere que vivamos, valga la redundancia. Aleluya, hagamos una oración, amados Ajim. Padre eterno Yahweh, te damos toda rabá por el privilegio que nos das de poder haber estudiado tu palabra. Padre eterno, hoy hemos reflexionado y comprendido que es nuestro deber de cada uno de nosotros como creyentes esforzarnos en cumplir y conocer tus mandamientos. Porque así como cumplimos las leyes de la tierra que nos obligan a conocer, así también tenemos que conocer y cumplir con la obligación que tenemos de conocer más tu Torá para llevarla por obra. Padre eterno, Yahweh Yahshua Mashiach, síguenos hablando, síguenos ministrando, y todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya, bendito sea Abacadosh, aleluya. Y ahora exaltemos al Eterno con esta jalel. Omen.